Ahora sí. Bien. Comenzamos entonces nuestra materia propiamente tal del curso MAT F2061. El primer tópico que hay que analizar es funciones reales de variable real. Entonces, bueno, función o funciones es un concepto básico del cálculo, ya sea diferencial e integral, ¿no? Todo el estudio del cálculo se basa en estudios sobre funciones, propiedades de funciones. Y cómo estas funciones entonces reflejan los conceptos donde se aplica el cálculo. O sea, es un buen modelo de las funciones respecto del uso de la matemática en la vida corriente, en la vida científica, en la vida técnica. Las funciones, si son de este tipo, funciones reales, de variable real, lo que dicen es lo siguiente. Miren, si se tienen estos círculos, ¿no? Que nos indican que son los números reales. O sea, son un conjunto de números reales. Entonces, una función es una especie de regla que asocia aquí a un número X, otro número Y, dentro del mismo conjunto. Esa es esencialmente una función real de variable real. Ahora, ¿por qué eso real de variable real? Bueno, real porque este número al cual llega, se llama imagen, llega el X a partir del F, se llama imagen. Es número real y variable real porque este también es un número real. Bueno, aquí uno puede tener imágenes para todos los números reales o para una parte de los números reales. Si tiene para una parte de los números reales, entonces ese subconjunto del conjunto total se llama el dominio de la función. Y aquí también los i que son imágenes, ¿ya? Puede ser un subconjunto también de R. Entonces el rango de la función. El rango de la función. Dominio y rango. Las funciones tienen dominio y rango. Pero la característica principal es, bueno, que todo elemento aquí, X, tiene una sola imagen Y. Tiene una sola imagen Y. Es el aspecto crucial, ¿no? Bueno, es muy natural que sea así, porque si estamos aplicando esta función, por ejemplo, a pares de números que le asocian un resultado mediante la operación de suma, uno obviamente que quiere que la suma de dos números sea un solo resultado. Porque de otra manera, la aritmética se echa a perder y no sirve para nada. Tal como en el caso de ustedes, cuando miden algo, lo que esperan es que haya un solo resultado. Ese algo se somete a medida, puede ser entonces un elemento pensado aquí en el dominio, y el resultado es la medida de eso, ya sean metros, metros cúbicos, kilogramos, etc. Entonces, aquí en el rango tiene que haber un solo resultado. No sirve si uno tiene una placa, ¿no? Y mide 3 por 4, 12 centímetros cuadrados, y que el resultado le dé también 14 centímetros cuadrados. Con eso no se puede vivir. Esa es la importancia entonces en la definición de la función, que asocia elementos de un conjunto a otro, pero esa asociación tiene que ser única. A cada elemento, una sola imagen. Y eso es todo lo que uno necesita saber de funciones. Ahora, para efecto del trabajo de las funciones de este tipo, funciones reales, de variable real, bueno, si este par x, y es un par, ¿cierto?, que está definido dentro de la función, uno dice un par genérico, uno también anota y igual a f de x. Y se lee y igual a f de x. Quiere decir que la f le asigna a x un resultado o una imagen y.
Y es la manera tradicional de alguna manera dar una imagen simbólica de todo el concepto de función. Esto también quiere decir, entonces, una fórmula. A ver, avancemos en eso. Entonces, estas funciones reales de variable real, una lo va a simbolizar de esta manera. Va a decir, esto tiene que ser entonces una fórmula. Por ejemplo, coloquemos un ejemplo. F de x igual raíz de 4 menos x. F de x igual 4 menos x. Entonces, cuando uno se refiere en el cálculo a una función, simplemente dice eso. A ver, tomemos, por ejemplo, una función como esta, f de x igual raíz de 4 menos x. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es una función propiamente tal, según lo que se explicó anteriormente? Sí, porque a cada número aquí, la imagen que se le asocia es 4 menos el número, que tiene un resultado único. Tiene un resultado único. Y la raíz de ese número también tiene un resultado único. Ojo aquí cuando uno escribe en matemáticas raíz de 4 menos x, se está refiriendo a raíz positiva, ¿no? En un caso especial. La imagen del 0 sería raíz de 4, y eso es 2. No es que sea más o menos 2, es 2. Si uno quiere colocar la otra función, ¿ya? Ahí en ese caso entonces vamos a tener una función distinta, porque aquí los resultados son negativos, acá son positivos. ¿No? Es bueno entonces tener en consideración esa situación. Ahora, otra cosa importante entonces, aparte de tener dominios y recorrido, bueno, es encontrarlos, los dominios y los recorridos. Quedemos con esa función por mientras. Entonces, si nos preguntamos cuál es el dominio de la función, o sea, cuáles puntos tienen o cuáles puntos pueden tener realmente imagen. Esos son los que constituyen el dominio. ¿Cuáles pueden tener imagen? Bueno, aquí pueden tener imagen, uno dice, todos los números reales que cumplen esa condición, de que esto tenga sentido matemático. Ya, y para este ejemplo, entonces, si tenemos una raíz, el cálculo finalmente de una raíz cuadrada para encontrar la imagen, lo que necesitamos es que la cantidad subradical sea positiva. ¿Cierto? La cantidad subradical tiene que ser positiva. Entonces, ¿en qué situación se cumple eso? ¿Cuándo eso es positivo? Cuando x es menor que 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque si fuera x, bueno, también puede ser 4. Porque si eso da 0, raíz de 0 es 0, no hay ningún problema. No, Ese sería el ahí, dominio. El pero todos dominio, los, ¿sí? perdón, profe, todos los números reales y Dime. el 4 también puede ser. ¿Cuál? Sería esa respuesta a todos los números reales y el x no puede ser mayor que 4, ¿no? Pero sin ser igual, porque puede ser igual a 4. Eso es lo que estoy diciendo, puede ser igual a 4. El 4 está incluido en el dominio. Ah, ya, ya. El 4 tiene imagen. F de 4 sería 4 menos 4, 0 y raíz de 0 es 0. Ah, bueno, Excelente. ¿Mm? pero- Si ustedes quieren colocarlo en un dibujo,
Bueno, si eso representa el eje real, ¿sí? Entonces uno lo representa de esa manera el dominio. Aquí, para que visualmente sea más claro. Y el recorrido, esa vez es un poquito más complicado, determinarlo, ¿no? Pero aquí probablemente el recorrido rango también se llama, ¿no? Yo prefiero llamarle recorrido porque el rango se usa como concepto en matemática también en las matrices. Ahora, ¿cuáles son los posibles resultados que pueden haber para las imágenes? ¿Qué se imaginan ustedes que es el rango que podría contener todas las imágenes? El rango numérico. Los negativos y los positivos. Ya hemos dicho que cuando anotamos esta raíz es la raíz positiva. Porque si no violamos el... Pero tendrían que ser claros, tendrían que ser solo los positivos, po. Cualquier Positivo, número positivo. Ya. Desde el 0 se puede alcanzar, ¿no es cierto? Como imagen. ¿Sí? El 0 se puede alcanzar como imagen. Porque la imagen del 4 es 0. 0, más infinito, ¿no? ¿Sí? 0, más infinito. Sí. ¿Y por qué eso es así? Es el rango que puede tomar la imagen, cualquier número positivo, incluido el 0. No, a ver, sí, pero la razón parece que no. ¿Todos le entienden la razón que se está escuchando acá? Yo escuché súper mal, la verdad, que se escucha entrecortado. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Bueno, las imágenes tienen que ser positivas porque este resultado es positivo porque es la raíz positiva. Perfecto. Bueno, los positivos comienzan del 0 hacia la derecha. Son los positivos. Ahora, el 0 está claro porque la imagen del 4 es 4 por 4, 0, raíz de 0, 0. El 0 aparece como entonces un elemento dentro del rango o recorrido. Y cualquier número que sea positivo puede aparecer aquí dentro del rango. Claro, porque si ustedes toman un número muy a la izquierda, un número grande, pero negativo, un número muy grande negativo, esa diferencia va a ser 4 menos un número grande negativo, menos por menos es más. O sea, va a ser un número muy grande. Menos por menos. ¿Cierto? Va a ser un número muy grande. Y la raíz de un número muy grande es muy grande. Entonces, es un argumento sencillo que nos convence a nosotros de que todo el rango es el que está indicado acá, desde 0 a más infinito. Ya. Pero en general, como le digo, matemática uno usa mucho el hecho de dar la función como la fórmula. Dada la función. Ustedes leen los libros, dada la función. Cuando uno hace ejercicio, sea f de x la función y la especifica por su fórmula. Si es necesario, claro, mirar el dominio, hay que buscarlo. Y si es también necesario mirar el recorrido, también hay que encontrarlo. Esas son las funciones en cuanto a la manera como se trata. Otra cosa muy importante, es que si tenemos una función, ¿ya?, podemos encontrar su gráfico. Entonces, este gráfico de la función está formado por los pares x, y, gráfico en el sentido que se pueden dibujar, ¿no? Gráfico, en este caso, en un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas. Esa es nuestra referencia.
son los puntos tales que cumplen la condición de estar en la función. O sea, y es igual a f de x. Ese es el gráfico. Entonces, hay que tener un sistema de coordenadas. Bien. Ese es un sistema de coordenadas, el más sencillo, el sistema de coordenadas rectangulares, donde el gráfico de la función consiste entonces en anotar todos los puntos que cumplen una cierta condición. Todos los puntos que cumplen una cierta condición. Entonces, en nuestro caso, sabemos que esto parte en 4 hacia atrás. Aquí está. Este es el 4. Vamos a colocarlo que sea más o menos proporcional. Porque en este eje va a ir el dominio, ¿no? Es el eje de la X que se llama. El dominio de la función. Y este eje de las I's va a estar el recorrido de la función, o rango de la función. Entonces, para la función que tenemos acá, nuestro dominio es de 4 a la izquierda, ¿cierto? Y el recorrido va de 0 a más infinito, y un punto clave es, para colocar aquí, la imagen del 0, que es, sabemos que es raíz de 4, 2. Supongamos que el 2 está ubicado allí, ¿no? Entonces, esa es la función que estamos ejemplificando en cuanto a su presencia gráfica. Ahora, para hacer los gráficos hay una serie de técnicas, ¿no? Pero aquí simplemente nosotros, cuando necesitemos un gráfico, vamos a ir a nuestra graficadora y lo vamos a obtener. Eso, ¿quiere que lo veamos en algún ejemplo específico? ¿O ya eso es muy sencillo? ¿Mm? Vale, vale, veámoslo. Veámoslo nomás, profe. Para verlo, a ver acá. ¿Cómo bajo un poco? ¿Cómo salgo? Vista. ¿Qué otro no? Aquí está la. Entonces, para mirar cualquiera de los buscadores usuales, GeoGebra también es algo que se utiliza mucho para gráficos. Dice GeoGebra, calculadora gráfica, aquí lo tenemos, ya lo voy a compartir. Entonces, a ver, esa pantalla la sacamos. Y como abro aquí, algo me pasa hoy con este. ¿Cómo vuelvo a ver, supongo que hay en Zoom. Ya. Compartir pantalla. Bien. Esto lo vamos a achicar. Y en ese programa uno grafica. Entonces aquí tenemos I igual era raíz. Y aquí raíz está puesto acá abajo. Raíz de 4 menos x. 4 menos x. Y ahí está el gráfico. Mucho mejor que el que yo hice en la pizarra, por supuesto. Entonces, usando este programa u otro, vamos a acceder a los gráficos de las funciones. ¿Se vio claro? Sí, Profe. y uno Sí, solo. profesor. Ya, Sí, está bien. bien. Muy bien, muy bien. Vamos a compartir. Aquí con nuestro análisis acá. Avanzamos un poco más. Entonces tenemos las funciones, sus gráficos, y también es conveniente
saber que uno puede, bueno, tener una especie de álgebra de funciones, ¿no? Una álgebra de funciones. Una álgebra de funciones. Una álgebra de funciones. O sea, las funciones se pueden manipular algebraicamente. Si, por ejemplo, queremos explicar la suma de funciones. Bueno, se explica mediante la suma de las imágenes. Naturalmente. Entonces, si yo tengo f más g, y las quiero sumar, son otras más g, y la quiero calcular en un punto x, entonces esto es f de x más g de x. ¿Cierto? Si las quiero restar es lo mismo. Simplemente resto las imágenes. Si las quiero multiplicar, recuerden que todo esto está en contexto de funciones de R en R, ¿no? Si las quiero multiplicar, un puntito aquí, sería producto de las imágenes también. Si las queremos dividir, bueno, también sería la división f dividido g. En x es fx dividido g de x. No sé, por ejemplo, si tenemos f de x igual a x y g de x igual a x cuadrado. ¿Cierto? F de x igual a x quiere decir que la recta y igual a x. Nuestra diagonal principal. Estas son las más fáciles de las funciones. Y g de x igual a x cuadrado es esta otra. Entonces, esta sería la y igual a x cuadrado. Si nosotros las queremos sumar, ¿cómo se vería el gráfico? Bueno, vamos nuevamente acá a compartir la pantalla y hacemos la suma. Supongo que esto se elimina si uno elimina, ¿no? Y sería la suma de x más x cuadrado. X cuadrado lo tenemos acá. Entonces, ahí nos dio la gráfica. Ahí está. Entonces, lo que se ha hecho es sumar los puntos correspondientes de x y de x cuadrado. Y ahí aparece nuestra gráfica, ¿no? Entonces, ver GeoGebra donde lo hicimos, ¿no? La suma. Entonces, claro, uno en el gráfico ahí no ve cómo se va haciendo la suma, pero es importante entender que la imagen dentro de la suma de este punto es la suma de esos dos trazos que corresponden a los IES de cada una de las curvas. Ya. Ahora, bueno, suma, resta, este producto, y esto es cociente. Lo que corresponde a adición, sustracción, resta, producto, multiplicación y cociente división. Ahora, hay otra forma de conseguir función a partir de dos funciones, que es muy interesante, porque también tiene mucha utilidad práctica, es la composición de funciones. Composición de funciones. Profesor, ¿Sí? tengo una duda en el ejemplo que dio con la función cuadrática, porque anteriormente había dicho que
a una preimagen una imagen, Sí, pero en las funciones cuadráticas tenemos dos imágenes, ¿o no? no, pues. No, pues no, pues no, pues mire. El dominio es el eje X. El dominio es el eje X. Entonces, para encontrar Ah, ya. imágenes, tú te paras en el eje X. Y en cada punto, así, en forma física, si quieres ver la imagen, mira hacia arriba, en forma vertical. Y ahí encuentras la imagen, porque al mirar hacia arriba, a ver, vamos a colocar así, ¿no? No, a dos imágenes, o sea, a dos preimágenes puede haber una misma imagen. Ah, por supuesto. Ah, ya, sí Y lo lo que había entendido. interesa es que acá, si tú tienes un X, quieres mirarlo en su imagen. Entonces, te proyectas hacia arriba, llegas acá, y después, horizontalmente, llegas al eje Y. Y ese es el Y. Entonces, en esta forma que he explicado últimamente la función, es una función cuando tú tienes la vista hacia arriba, ¿ya? Y esto choca una sola vez en la curva, ¿no? Choca una sola vez. Claro, porque si esto se volviera para acá, así, entonces aquí chocaría dos veces. Y ahí tendría dos imágenes. Una Y1 y una Y2. Y ahí dejaría de ser función. Claro, me confundí entre imagen y preimagen. Claro. Gracias. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo le decía, esta composición de funciones también tiene que ver con las operaciones que se pueden hacer entre ellas. Ya no son las tradicionales que más o menos replican las operaciones de la aritmética, del álgebra. Esta es especial para funciones y las distingue también por ese hecho. La función se llama composición y se anota con un cerito así, con una O chiquitita. F compuesto con G. ¿Qué significa eso? Cuando se calcula en un punto X, significa que uno primero le aplica G y después le aplica F. Ahora lo vamos a ver en una forma gráfica de esta manera. Las funciones, cuando se trata de escribirlas de R en R, se dice una función que va de los reales a los reales, ¿no? Como le digo, esto uno lo escribe mediante la fórmula. El dominio está acá, el recorrido está aquí. Eso, si es que específicamente uno no lo necesita, coloca aquí, ¿no? RR. Se supone que hay un dominio, se supone que hay un recorrido para cada función y es problema de uno encontrar. Ya. Entonces, para una función única, digamos, se utiliza mucho ese esquema. Aquí una flecha larga y aquí una flecha con un pequeño pedacito de recta. La voy a borrar acá para seguir viendo lo de la composición. Entonces la composición tenemos este esquema gráfico. Hay una función, primero coloqué la función G, y después la función F. O sea, la función G toma aquí un elemento y la asocia a una imagen que se llama G de X, ¿cierto? Y después la F toma este mismo elemento y la asocia a una imagen que se llama F de ese elemento, F de G de X. Ahora, todas las operaciones o fenómenos se escriben mediante composiciones, ¿no? Esto es como pensar en una máquina que hace un proceso y sobre ese resultado
le aplica otro proceso. Puede haber una infinidad de procesos, ¿no? Entonces, esta composición puede ser de 2, 3, 4, 5, las funciones que sean necesarias para describir un cierto fenómeno. Es como una fábrica. Aquí entra, no sé, un latón. La primera función es una máquina que lo dobla, ¿sí? La otra lo vuelve a doblar, lo hace una especie de caja, después pasa por otra máquina y la suelda, y después pasa por otra máquina y la pinta y entrega una cajita bonita de lata pintada al final. Entonces, todos esos procesos son composición de funciones. Casi no hay procesos únicos en la vida común y corriente, tecnológica, ¿no? O sea, lo ideal es tener una máquina única y meterle algo aquí que salga un producto allá enterito que sea perfectamente confeccionado. Pero lo que pasa entre medio tiene que haber ahí procesos que están enlazados, uno después de otro, para obtener un resultado o obtener finalmente un objeto hecho bajo un cierto patrón. Son composición de funciones. Ya, eso es importante. Ahora, bueno, uno aquí parte con un dominio. Esto llega a un cierto recorrido. Lo que sí, naturalmente, para tener una composición de funciones, esta tiene que partir por lo menos de una parte del recorrido de la primera. Porque si no, no hay enlace y no sigue. ¿Cierto? No sé si se entiende la idea. Sí, profesor. Sí. Se entiende. Lo que necesitamos aquí que... Sí, se entiende, profesor. Aquí el recorrido, rango de G, bueno, tiene que estar incluido dentro del dominio de F, si no, no hay conexión. Esa es la composición de funciones, muy importante, muy importante. Bueno. Ahora ya yo creo que es tiempo, hemos visto el significado de la función, su gráfico, bien interesante la parte gráfica, cómo se construyen funciones a partir de otras funciones, que es el camino, estamos recorriendo el mismo camino que desarrolla la matemática, ¿no? La matemática define objetos, después define operaciones sobre objetos para encontrar nuevos objetos del mismo tipo, y después los estudia y ve características comunes a ese producto que ha obtenido, digamos, o las propiedades que tiene esa operación, etc. Aquí es más o menos parecido, en el sentido de todo el recorrido matemático que todos hemos hecho desde niño. Bien. Otra cosa que es importante también es, bueno, lo que se llama las relaciones, ¿no? Las relaciones. Que está emparentado con las funciones. Pero es un concepto un poco más amplio. Relaciones, ¿bien? Esto contiene a las funciones. Contiene a las funciones. Y uno habla de relaciones, también tienen que ser relaciones que se establezcan entre elementos de dos conjuntos que puedan ser iguales, como todas estas funciones reales de variables real que hemos hablado. Entonces nuestras relaciones las podemos anotar así, una relación en X, Y. Aquí no hay restricción. Estos X pueden pasar a ser el dominio de la función y los Y el recorrido también, los rangos. Pero aquí no necesariamente queremos que
este punto tenga una única imagen. Puede tener varias imágenes, ¿no? Esas son las relaciones. O sea, son también conjuntos de puntos X, y tal que Y está relacionado con X, uno dice. Y lo coloca de esa manera. Y está relacionado con X. Bueno, y allí que las fórmulas que definen las relaciones son lo que uno llama regularmente ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Veamos un ejemplo simple. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. ¿Ya? Bueno, aquí uno puede decir, por ejemplo, qué numeritos pueden estar en esta relación, qué pares de números están en esa relación. Números que sumen 9. Que sean simples, ¿no? 1 y 8. 1 y... O sea, tendría que ser 1 y raíz de 8. ¿De acuerdo? 0 y 3 también, ¿no? 0,3, perfecto. Todo esto pertenece a la relación. Sí, a infinito, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, si esto está tan emparentado con la función, ¿cuál es la diferencia? Y sobre todo en el caso gráfico. Si nosotros aquí consideramos ese ejemplo y lo llevamos a un gráfico, X cuadrado más Y cuadrado igual 9 es la circunferencia de radio 3. Perfecto. Circunferencia de radio 3. Entonces, todos estos puntos acá están en la relación. Ese punto y la imagen, digo, ¿cierto? Punto y la imagen, se puede decir. Pero aquí sucede aquel fenómeno que no queríamos en las funciones. Entonces, estamos posicionados acá. ¿Ya? En ese rango entre menos 3 y 3, un número entre 0 y 3. Entonces, al mirar hacia arriba, aquí, vamos a encontrar una imagen. Pero al mirar hacia abajo, para el mismo punto, encontramos otra imagen que es distinta a la primera ubicada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con eso? Por ejemplo, si este número fuera un 2, ¿cuál sería la imagen esta que está sobre el eje X? Raíz de 5. Raíz de 5. Este sería un punto 2, raíz de 5. Y aquí abajo, por simetría, 2 menos raíz de 5. ¿Cierto? Entonces, este punto 2 tendría dos imágenes. No es una función. Pero sí, como es interesante, ¿cómo no va a ser interesante un círculo? El concepto aquí, entonces, que la describe es el de relación. De relación. Acá no es necesario que un punto, todos los puntos de lo que pasa a ser el dominio, tengan una única imagen. Pueden tener 2 o 3 imágenes. Esa es una relación. Ya. Ahora hay que notar que de esta relación, se extraen
dos funciones. Dos funciones. La y igual raíz de 9 menos x cuadrado y la y igual a menos raíz de 9 menos x cuadrado. Los gráficos serían este, ¿cierto? El semicírculo positivo, y para esta otra, el semicírculo negativo. Con más raíz y con menos raíz. Entonces, siempre de una relación uno puede tener un pedacito de curva, es decir, este es el que me interesa y con eso yo hago mi función. ¿De acuerdo? Esas son relaciones. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Un comentario? Bueno, respecto a los gráficos también existen el sistema de coordenadas polar, ¿no? ¿Recuerdan el sistema de coordenadas polares? Yo no sé si ustedes lo usan en algún aspecto de su vida laboral. Nota. Sistema de coordenadas polares. Este sistema de coordenadas entonces consiste de un eje donde se calculan ángulos para un punto del plano que podría ser este. Entonces ese punto también tiene dos coordenadas asociadas en vez de x e y como en el caso anterior. Se llama r y θ. R es esa distancia y θ es ese ángulo. No sé, yo creo que en construcción no se usan, ¿no? Algo se usa en topografía para ver los azimutos. En cartografía, interesante. Claro, porque... Y en electromagnetismo. ¿Mm? Pero en electromagnetismo, en algunos ramos más grandes. No, sí, pero me refería yo en construcción, propiamente tal. Ella me dice en la parte de, ¿cómo se llama eso? Geodesia. No, topografía. Topografía. ¿Ya? Las coordenadas polares son interesantes, bueno, sobre todo en espacios donde no hay mucha referencia, ¿no? Esto en alta mar, todos hemos visto en las películas, los barcos tienen unos círculos así de vidrio, donde hay una línea que dando vueltas, y de repente ubica un puntito por ahí, ¿no? Entonces lo que usa son coordenadas polares. Porque ahí la referencia es más... O sea, el barco mismo está aquí, entonces la distancia la mide como distancia al objeto, y también la otra ubicación la da respecto de un ángulo. Tiene que estar prefijado ese eje, sí. Y se llama eje polar. Este es el eje polar. Bueno, uno en realidad puede tener sistema de coordenadas según la conveniencia, ¿no? Alguien podría decir, miren, de aquí en adelante nosotros ya no vamos a usar más coordenadas cartesianas de estas con ejes perpendiculares, sino que vamos a usar un sistema de coordenadas con esos ejes. Entonces, ¿por qué? Porque, no sé, vamos a planificar en una ciudad donde las cuadras van a ser así, las manzanas, así. Entonces, claro, este sistema de coordenadas es más adecuado a ese propósito. ¿Ya? O alguien puede decir, no, mira, la verdad es que yo quisiera tener un sistema de coordenadas en base a elipses. Sí. Bueno, también podría ser válido, ¿no? O sea, metido dentro de este sistema de coordenadas con elipses, elíptico,
podría ser probablemente más sencillo ver el movimiento de los astros, de los planetas. Pero que habría que meterse, para que sea fácil, habría que meterse dentro de él y pensar como él, digamos. O sea, el sistema de coordenadas hay mucho, uno puede inventar lo que quiera, digamos. ¿No? Alguien más psicodélico podría ser un sistema de coordenadas, no sé, así. Eso sería una locura, ¿no? Pero puede servir en algunas circunstancias. Ahora que estamos tratando de ir a otros planetas, por ejemplo. Ya. Volviendo a nuestro caso de las funciones, entonces. Otra cosa que, bueno, que tenemos que notar es que si tenemos una función de este estilo, ¿no? Entonces ya sabemos que la proyección de los puntos de la función igual a f de x constituyen el dominio de la función. Y todos los puntos aquí, que van, en este caso, sobre este segmento, esto constituye el rango o recorrido de la función. También interesante tomarlo en cuenta en estas formas gráficas. Entonces, aquí la idea es de proyección. Proyección vertical, proyección horizontal. Bien, estos son los conceptos básicos de funciones que se usan en el cálculo diferencial integral que se llama en una variable. Ahora, también hay, para concluir esto, también hay otras formas, ¿no? Ya que estamos trabajando en un plano, ¿no? Otra nota importante también es mirar lo que se llaman curvas paramétricas en el plano. Curvas paramétricas en el plano. Usualmente esto se anota como, en vez de F, lo anotamos con una R. Una R, ¿no? Que ojalá fuera dentro de un cierto intervalo de números entre A y B. O sea, un dominio que es un número real, son números reales ubicados entre A y B. Y el recorrido sí es el conjunto R cruz R, que se llama. R2, o sea, el plano. ¿Cómo funciona esto y por qué es interesante? Incluso a veces la gente, bueno, le coloca una flechita así como un vector. Como un vector. Curvas paramétricas. Y el ejemplo más típico es el círculo nuevamente. R de t, vamos a colocar, igual coseno t, seno t. Bueno, aquí el dominio es un subconjunto de R. Aquí hay una dimensión. Y aquí hay dos dimensiones. Entonces, para no hacer un gráfico tridimensional de esto, porque queremos siempre tener en cuenta que, por lo menos hasta esta etapa, estamos mirando unas curvas paramétricas en el plano. Ya veremos la próxima vez en el espacio. Uno dice, bueno, acá yo tengo AB, y aquí si colocamos como A y B, o sea, la variación de t, entre 0 y 2pi, entonces acá va a tener 0, 2pi. Aquí vamos a representar nuestra función R, que va de un dominio también un recorrido.
Bueno, ¿qué es R2? Que es el plano. R2. Aquí R y R. RQR. Lo único que colocar es GX y GY. ¿No? Bueno, si empezamos a mirar aquí cómo construir la gráfica, ubiquémonos en el punto 0. Imagen del 0, coseno 0, seno 0. Coseno 0 es 1, seno 0 es 0. El 1, 0 está acá. Otro punto típico, ya que aquí lo pusimos en ángulo, es pi, medios, ¿cierto? Pi medios. Fácil de... Pi medios sería un punto ubicado aquí en el eje vertical. Coseno 90, 0. Seno 90, 1. Se pasa por 1 aquí también. Para pi, aún estamos en el rango. Coseno de 180 menos 1, seno de 180 es 0. Menos 1, 0. Acá. Y luego para 3 pi medios, 270 grados, 3 pi medio, coseno, este es 0, y seno de 3 pi medio es menos 1. Estamos acá. Bueno, y vamos consiguiendo todos los números entre medios, los pares de números. Y esto se va formando entonces círculo. Que si ustedes dicen que, por ejemplo, acá, el X es coseno T y el Y es seno T. Bueno, X cuadrado más Y cuadrado es coseno cuadrado T más seno cuadrado T. Eso es 1, como fórmula trigonométrica. X, finalmente, es el círculo X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces, esa es una función paramétrica que es interesante. Sobre todo que las imágenes están dadas con una sola variable. Ya. Ahora, uno puede parametrizar también cualquier curva que quiera, digamos. Parametrizar una curva. ¿Se entendió el ejemplo que vimos acá? El último ejemplo que tienen que ustedes prepararse para su otra clase. O lo dejamos para la próxima vez. Esto ya está más o menos entonces explicado. Vamos a hacer como ejercicio después otros ejemplos. La próxima vez vamos a ver lo mismo, pero en otra dimensión, digamos, con más variables. Lo mismo con más variables, gráficos, que sí, de todo ese tipo de cosas. Y ya después entrar a los conceptos críticos del cálculo, que son la derivada de la integral. Entonces, nos veríamos el próximo miércoles. Así es, profe. Voy a comprobar el link que esté correcto allí. En los enlaces que tenemos en el... Vamos a hablar de eso. Muy bien, entonces. ¿Profesor, van a dar 2 enlaces o va a ser solo uno siempre? No, es solo uno. Es uno para el... O sea, yo programé todas las clases del miércoles del semestre. Y todas las clases del jueves con otro enlace. Con otra programación. Entonces tiene que haber 2 enlaces. Uno del miércoles y otro del jueves. Voy a comprobarlo. Pero este enlace del miércoles. Sí, este enlace al menos es el del miércoles. Mire, muy raro porque no creo que me haya equivocado tanto. Primera vez que me pasa algo así. Yo tengo todas las clases del día, entonces las voy haciendo y el sistema me va colocando arriba la que voy a entrar próximamente. Entonces yo siempre veo la de arriba y entro a esa. Eso es lo que hice hoy día. Voy a mirar si acaso está bien programada. Si tuviesen mal programada, lo voy a programar de nuevo, no lo puedo hacer. Y les mando el nuevo enlace.
Vale. ¿no? Disculpe, ¿ese enlace dónde va a quedar, profesor? ¿Por correo? ¿O por el RECO? La información, El enlace, ¿dónde ah, le va a enviar de nuevo cuando en lo envíe? Reco. Ya, Recuerden, ok. en Reco hay una casilla que es enlace, otra casilla que es texto, otra casilla que es apunte, otra casilla que es prueba. En la casilla enlace, ahí está. Sí, sí. Ya, ok, En la perfecto, casilla profesor. enlace, ustedes encontrarán esta es la primera clase que voy a subir en YouTube, la voy a subir hoy día. Entonces va a haber un archivo para enlace Zoom y otro archivo para enlace YouTube. Y hoy día, ya cuando terminen sus clases, si quieren comprobar, entran al YouTube mediante ese link que está en enlace en la plataforma y ven lo que hemos hoy día hecho. Vale, Sí, profe. profe, gracias. Ya está. Nos vemos el miércoles. Cualquier cosa me pueden escribir y yo les respondo. Vale, profesor.